Enchanté. Buenas, bienvenidos a un video nuevo de Acuyá. Yo soy Seba. Y yo soy Mauge. Y somos dos uruguayos que estamos recorriendo el mundo en bicicleta. Ahora nos encontramos en Montañas Vacías y ayer, después de un día re agotador de bastante subida, logramos acampar en un montecito de pinos. Pasamos la noche bastante bien y ahora seguimos rumbo por Albarracín y Teruel. Nosotros seguimos haciendo carretera para poder empujar la bici, porque nos gusta mucho empujar la bici, ¿no? Re. Ahora sí, bajamos hasta ese río, un trecho de ahí abajo y de nuevo a subir abundante. Bueno, llegamos al río y ahí abajo está el puente para cruzar y después hay que probablemente subir todo ese cerro por ahí arriba, por ahí. Va a ser una linda subida. Bueno, vamos a tener una pendiente bastante leve de solo un 30%. 30% de subida. Imposible eso. Estamos tratando de mejorar la técnica de subida y vamos a probar Implementando nuevas estrategias. las situaciones difíciles, estrategia innovadora. Uno va empujando la bici desde el manillar o desde el asiento y el otro desde atrás lo va empujando para que sea más liviano. Después bajamos y venimos a buscar la otra bicicleta. Una vez cada uno. Todo por allá, todo así. Hicimos y subimos todo por acá abajo. Todo así, hasta acá. Y ahora nos queda esta pared. Y 1 kilómetro así, para allá, para acá, para allá, para acá. Llegamos arriba, 30% de bajada, nos hicimos subida. Oficialmente llegamos a la bajada. Entonces del refugio al que vamos hay un río, entonces pensábamos llegar, dejar las bicicletas e irnos hasta el río. Ahora quiero hacer eso. Sí, a ver si nos pegamos un aguazo y nos refrescamos un poco y lavamos ropa o cosas así que hay que hacer a veces. Estoy fundido yo. Helado. Los músculos son como que no te responden.
bajada tampoco está tan linda como para ir muy rápido. Se baja bien, pero se gasta freno como loco. No, qué lindo. Me muero. Tenemos camas. ¿Qué más? Zarpado. Esta noche prendemos fuego. Valió la pena. Don't need someone to save me, no, and don't come running to blame me. From miles away I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk, I think I said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Let me see who you are, who you really are. Buen día. Buen día. Estamos acá por desayunar y ahora estamos cargando un poco de sol en la batería con el panel solar acá. Está rindiendo bien el panel solar, lo hemos estado usando estos últimos días. Mm. Lo único que claro, hemos estado por caminos con bastante sombra también. Carga de un día con mucha sombra, incluso nos da para cargar 2 baterías de la GoPro y alguna cosa más. Y Del día. con lo que estamos grabando ahora es con energía solar. Sí. Bueno, hoy vamos a ir hasta el nacimiento del río Tajo y después vamos a ver hasta dónde llegamos, pero vamos a seguir un poco más hasta Albarracín. Albarracín dicen que es un pueblo muy lindo, el pueblo más lindo de toda España. Muchas gracias, Refugio, por la buena noche calentita que nos dejaste pasar. Bueno, nos vamos de acá. La verdad nos hubiéramos quedado otra noche. Si hubiera habido agua en el río o agua en algún lado, nos hubiéramos quedado otra noche y hubiéramos descansado un día. Se cuenta que el agua es inexistente. Sé que, o sea, es la época del año que está todo muy seco porque estamos saliendo recién del verano y todos los ríos, o sea, salvo los que son muy caudalosos, la mayor parte de arroyos y demás están secos. Por eso también nos hemos encontrado con fuentes que están secas. Quedan 700 metros de subida y después bajada hasta el río y ahí es donde tenemos la fuente de agua. Nos queda un poquito de agua así y parece que cuando no tenés agua tenés más ganas de tomar agua. Y al fin llegamos a la cima. ¡Logramos! Ahora bajada, unos 7 kilómetros de bajada y agua. Fuimos un asado. ¿Hay agua? Agua. Está bien fresquita. Bueno.
Ahora vamos a preparar algo para almorzar, ahí en el lugarcito que está re lindo de picnic, que tiene unas barbacoas compartidas copadas. Estas son las barbacoas. ¿Y qué tal, Seba? Yo cocino acá, ahí no se puede cocinar porque hay COVID, allá sí. Extraño porque están todos los parrilleritos uno al lado del otro, acá bajo techo, y después, claro, están las mesas. Ahí están todas las mesas, entonces es como cocina acá la gente y después va a comer en las mesas. Pero toda esta infraestructura podría haberse ahorrado y hacer tipo parrilleritos al lado de las mesas, no sé. Mira, hay pescaditos, sí. Para almorzar hicimos esta salsa de tomate, le agregamos ajo, caldito y orégano. Y le íbamos a poner esta latita de atún que tenemos que nos queda, pero es lo único que nos queda. O sea, tenemos arroz, tenemos lentejas para hacer y esta es la única otra cosa como ingrediente así especial que nos queda para agregarle. Y probablemente hoy no, sino capaz que mañana hacemos un pueblo como para comprar cosas, entonces la vamos a guardar para comer hoy de noche. Si no, hoy de noche toca arroz blanco nomás. Tenemos un hambre que no podemos más. Esto es muy rico, así que Deja de filmar y de comer. después de una siesta bien merecida, nos vamos a seguir ruta. La idea es llegar a un refugio que está a unos 8 kilómetros. Ya mañana queríamos llegar al Barracín, que está a unos 44 kilómetros más o menos, y poder visitar el pueblo y ya agarrar ruta asfaltada un poco más ágil y salir de lo que es el Parque Natural del Alto Tajo, que ha estado hermoso, pero también en muchos momentos durísimo. Por acá, vamos a ir ahí entre medio de las dos bicis. Hay un arroyito acá abajo y creo que nos vamos a ir a pegar un baño ahora porque este pelo ya se queda parado solo. Y así, con el nacimiento del río Tajo, este hermoso río que nos acompañó por todo Montañas Vacías, cual Benjamin Button, nosotros le ponemos fin a este video. ¿Por qué cuál Benjamin Button? Porque con el nacimiento. Ah, costó bastante, pero llegamos, capaz que no en el momento más esplendoroso del lugar, eso es cierto, pero bueno, meta cumplida. Así que bueno, nos vemos en el capítulo que viene. ¿Qué vamos a hacer hoy? Para el capítulo que viene vamos a ver, según algunos, el pueblo más lindo de toda España. Albarracín.
Así que si no te querés perder ninguno de estos capítulos, suscríbete al canal y déjanos un comentario contándonos qué te pareció este viaje hacia el nacimiento del río Tajo. Nos vemos en el capítulo que viene. Nos vemos en la ruta.